Sí, la verdad que sí, lamentables y dolorosas las cifras. Han muerto ya 10 personas en el año 2016 y 3 personas en lo que va del año 2017, o sea que desde que asumió la gestión Carlos Fernando Arroyo y el gobierno de Cambiemos en Mar del Plata y Batán, ya son 13 los muertos, Cholo, por situación de calle, por problemas de frío y por falta de asistencia del Estado municipal en este tema, ¿no? Por eso nuestra preocupación, hemos presentado un pedido de informes para que se nos explique por qué no ha abierto el nuevo Parador Laguna, que había sido anunciado para ser inaugurado desde el 1 de mayo. Hacen falta muchas plazas donde derivar la gente que está en situación de calle y después está el frío y a las peores condiciones de vulnerabilidad social. No hemos tenido ninguna novedad sobre este tema, por eso hemos pedido el informe y también hemos presentado un protocolo, ¿no? Un protocolo de asistencia para situación de calle que tampoco ha sido tratado, así que con preocupación por cómo se está tomando este tema desde el gobierno municipal, ¿no? También han pedido, con respecto a los hogares El Campito y Punta Mogote, ¿no? ¿Qué cantidad de camas hay disponibles? Claro, exactamente, porque como te comentaba hoy también en la mañana, en la oportunidad en la que me hiciste la entrevista, hay 350 personas en Mar del Plata y Batán en situación de calle, y esto lo arroja los números de un censo que realizó la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires con distintas ONG que están en el tema, por lo tanto es un censo totalmente confiable. Y en Mar del Plata y Batán estamos haciendo las cuentas, ¿no? Los números oficiales arrojan por lo menos unas 110 plazas, o sea, en el Campito tenemos unas 30, en el Hogar Nazaret unas 60, con eso arribamos unas 90, y entre lo que habría en el Hogar de Punta Mogotes y algunos paradores y desayunadores, por eso hemos pedido el informe también, para precisar, pero estamos considerando que no superamos las 110 plazas, o sea que si tenemos 110 plazas para derivar y hay 350 personas en situación de calle, quiere decir que hay más de 240 que no tenemos dónde derivarlas, ¿no? Ese es el gran problema de infraestructura que tenemos, es que no hay plazas donde derivar a todas estas personas, y bueno, por eso también la preocupación de que necesitamos un nuevo parador municipal. El día de ayer la gente de la parroquia Santa Rita, gente muy comprometida de la Noche de la Caridad, ha anunciado que va a abrir un nuevo parador en la parroquia. 20 plazas más estaríamos pudiendo disponer allí, pero la realidad es que necesitamos que el Estado intervenga mucho más fuerte y asuma que que tiene que invertir en este tema, ¿no? Esto no es un problema de gasto social, sino de inversión, y mucho menos de entender que esta gente son como perros que les gusta estar cómodos en la calle, como decía el secretario de Salud, lamentablemente, sino que son personas con sujeto de derecho en extrema vulnerabilidad social que necesitan la asistencia del Estado. Marina, cada vez que hemos hablado con gente de la municipalidad, de este gobierno y de los anteriores, diciéndole que por qué no retiran a la gente que está en situación de calle y las ubican en algún lugar determinado que tendría que estar, por supuesto, a cargo del Estado o a cargo del gobierno, nos dicen que hay mucha gente que no se quiere quedar y la que retorna de inmediato al lugar que estaba y no acepta, y que no hay ninguna ley que obligue a alguien que esté en esa circunstancia en un lugar que no quiera. ¿Realmente es así? No, esto no es así, por eso yo también es una pregunta muy muy interesante, porque desde el gobierno municipal no solo descalifican a estas personas, sino dicen que no quieren ser asistidas, y la realidad, yo te hacía alusión a que hay dispositivos legales en los que el Estado debe y puede ampararse, que no tienen que ver solamente con la Convención Internacional de los Derechos Humanos, sino también con el artículo 42 del Código Civil, que habla de que cuando una persona en situación de calle en la vía pública pone en riesgo su propia vida o lo de los demás, el Estado tiene la obligación de asistirlo, incluso puede hacerlo contra su propia voluntad. Y también la Ley Nacional de Salud Mental, Cholo, porque no nos olvidemos que esta gente que está en situación de calle es gente que es arrojada a esta situación y que obviamente está en condiciones de vulnerabilidad social extremas. En muchos de los casos hay gente que tiene padecimientos psiquiátricos o también que sufre adicciones, ¿no? O digamos causas bibliográficas de vida, historias de vida de exclusión muy profunda, sobre las cuales el Estado tiene no solo el derecho de asistir, sino la obligación de asistir, ¿no? Porque hay problemáticas de salud también muy complejas. Así que hay instrumentos legales que, aún no queriendo la persona por intermedio de su voluntad ser asistida, el Estado tiene la obligación de hacerlo igual. Nunca la responsabilidad es de una persona que se queda en situación de calle, entonces el Estado, como se quiere quedar ahí, no tiene nada para hacer. Son muchos los caminos para asistir a las personas, y volvemos a plantear de que esta es una responsabilidad siempre del Estado, en este caso del Estado municipal, ¿no? Y la atención con respecto a la medicina y demás,
Ninguna de estas personas está en ninguna relación con PAMI ni con una asociación que tenga alguna posibilidad de ayudar, ¿no? Bueno, por eso nosotros hoy también te lo planteaba yo, hay una ley provincial, la ley 13.956, que no está siendo cumplida por el Estado municipal, y esto es muy importante porque habla de la asistencia integral, y la asistencia integral tiene que ver con no solamente rescatar a esta gente en la calle para que no se nos muera por las bajas temperaturas, sino también volverlas a incluir en la sociedad, e integrarlas a la vida social, y en esto tiene que ver lo que vos decís, digo, muchas de ellas son adultos mayores que necesitan una cobertura social o de PAMI, mucha gente joven que está en edad laboral, por lo pronto tendría que ser integrada otra vez a un circuito laboral y tendría que tener la posibilidad de reinsertarse en el mundo laboral. Es decir, lo que nosotros estamos proponiendo no es solamente que haya albergues municipales para que esta gente pueda pasar la noche como corresponde, sino volverlas a incluir en la sociedad, ¿no? Que es lo más importante en perspectiva de tener una Mar del Plata más justa y más igualitaria para todos y todas. Muy bien. ¿Qué otra cosa están haciendo, Marina, que quieras contarnos? Bueno, mira, estamos trabajando intensamente, vos sabés que yo soy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero bueno, si me das un espacio te quisiera plantear que hemos declarado la emergencia vial en Mar del Plata y Batán, o que hemos presentado un proyecto, mejor dicho, porque otra de las cosas que nos preocupa y bastante, si bien no tiene relación directa con los derechos humanos, sí tiene que ver con la calidad de vida, incluso con el ingreso del transporte, de la ambulancia, de la recolección de residuos. Vos sabés que en nuestros barrios hay una problemática muy intensa con el tema de las calles, así que hemos presentado una declaración de emergencia que esperemos sea tratada cuanto antes, porque el estado es calamitoso, ¿no? El estado de las calles de la ciudad y sobre todo los barrios periféricos. Así que otra de las cosas importantes que estamos trabajando y que hemos presentado la última semana tiene que ver con eso, ¿no? Con el estado de las calles. Y vos sabés que hay una situación tan difícil en todos los lugares, porque está la gente que está en situaciones de calle, está la gente que vive, tiene un trabajo que no puede cruzar de una vereda a la otra porque el agua no se lo permite. Hay gente que en algún barrio ha dejado de concurrir, de llegar, de circular el transporte urbano. La verdad que es una situación bastante difícil en ese aspecto para la gente que es la que menos recursos tiene. Esto suena como demagogo a veces, ¿no? Cuando lo decimos desde acá. Ustedes no, porque es la obligación de bregar por ello. Pero nosotros parece que nos ponemos del lado de los débiles para recibir un aplauso. Pero realmente da pena. Si agarras un día al auto y vas a 2 cuadras de distancia y ves cómo vive mucha gente, te da una pena enorme, ¿no? Bueno, exactamente, por eso para nosotros es importante que se declare la emergencia vial, porque vos sabés esto que te planteo, ¿no? Estamos hablando de barrios periféricos de nuestra ciudad que no quedan a más de 15 o 20 minutos del centro, donde realmente la gente no tiene posibilidad a veces ni siquiera de salir para ir a trabajar o de llevar a sus niños al colegio, porque falta mantenimiento, no solamente falta asfalto, falta mantenimiento de granza, falta que pasen las máquinas, las sociedades de fomento, otra de las cosas que hemos presentado el día de hoy, que hemos acompañado en una mesa de trabajo que se hizo en la municipalidad también, no están cobrando el convenio, por lo tanto tampoco pueden brindarle un servicio a los vecinos, pasar la máquina o los tractores porque no tienen con qué hacerlo, así que este es un problema también de accesibilidad y por lo tanto también de derechos humanos, ¿no? Porque en la medida en que la ciudad no sea accesible y no le permita a nuestros vecinos transitar ni vivir su vida con normalidad, estamos hablando de que muchas veces ni ingresan el camión de recolección de basura porque no lo puede hacer, o el mismo servicio de transporte público deja de pasar porque el estado de las calles es calamitoso, se han enterrado colectivos enteros, Cholo, y esto también tiene que ver con los derechos humanos y con la posibilidad de tener una ciudad más justa, ¿no? Sí. No solo en el centro, sino también en nuestros barrios periféricos, porque hemos visto, y lo planteaba yo en el informe, en el proyecto que presenté de declaración de la emergencia vial, que uno ve quizás que vuelve a ser asfaltada paso, no tenemos ningún problema obviamente con los circuitos comerciales de la ciudad y seguramente necesitan un mantenimiento, pero la verdad es que hay que marcar una agenda de prioridades y la agenda de prioridades pasa también por garantizar el mantenimiento de las calles en nuestros barrios, ¿no? Marina, hace un rato hablamos con Estela Marinier, que es la titular de Asuntos de la Comunidad, es la persona que estuvo hoy en esa reunión de emergencia, ¿no? Sí, así es, estuvo hoy reunida con los fomentistas y participamos de esta jornada de trabajo el concejal Marcelo Fernández por Acción Marplatense y quien les habla por el bloque de Frente para la Victoria Unión Ciudadana. ¿Nos decía que las cosas se están encaminando para arreglarse? Sí. Nosotros creemos, la verdad que no tenemos la misma lectura que Marinier en ese sentido, porque lo que está de fondo es la discusión, hoy hemos discutido algunas cuestiones vinculadas al tema de los comodatos, que hay que firmar el pago de los seguros, Los tractores, el ¿no? movimiento de los tractores, exactamente, pero
En realidad, Cholo, lo que está en discusión aquí es la actualización del pago de los convenios para que todas las sociedades de fomento puedan cumplir, ¿no?, con las obligaciones que tienen en cuanto al mantenimiento de los empleados, el mantenimiento de los tractores y el mantenimiento de los servicios también básicos, ¿no? Y aquí hay un reclamo también, por ejemplo, del vaciamiento de las sociedades de fomento con respecto a los TEBA, los programas culturales o las ofertas culturales que otro tiempo pudieron tener, ¿no? Porque estamos hablando también de tener un servicio hacia la comunidad. Las sociedades de fomento han sido vaciadas, muchísimas no han cobrado el convenio incluso del año pasado, el 2017 no ha sido abonado, así que en realidad nosotros creemos que si bien es interesante la mesa de diálogo que se ha generado hoy, creemos que la totalidad de los problemas del fomentismo no han sido resueltos y te diría que van de mal en peor. Muy bien, con vistas a las elecciones del 13 de agosto, ¿cómo están? ¿O cómo está en general? Nosotros estamos trabajando muy fuerte, vos sabés que hay una lista de unidad ciudadana, que es la lista encabezada por mi compañero de bancada, Marcos Gutiérrez, pero es una lista muy representativa, ya lo hemos charlado en otras oportunidades. Estamos muy contentos porque, bueno, Cristina Fernández de Kirchner ha venido a lanzar la campaña provincial a la ciudad y trabajando mucho, sobre todo en reuniones, como dice Cristina, ¿no? Escuchando a la gente, más que entre encuentro entre dirigentes y discutiendo entre nosotros, que eso no es lo que hace falta, yendo a charlar con el vecino y poniéndonos a disposición, sobre todo para escuchar, porque la verdad que la angustia que hay, Cholo, la situación es mucha, los niveles de ocupación son muy altos, Mar del Plata está viviendo una situación muy triste, así que sobre todo en reuniones con vecinos y caminando mucho los barrios, que es lo que nos pidió Cristina. ¿Tenés algún margen de ubicación en cuanto a encuesta, numerito o personas? No, la verdad es que no. Nosotros, vos sabés que ya desde Néstor Kirchner, que nos decía que no había que creer en las encuestas, más que estar mirando encuestas o focalizados, como nos dice Máximo Kirchner, en los focus group, estamos focalizados en los problemas de la gente, en la angustia que tiene y en poner el hombro y tender una mano para empezar a resolverlos y tener una Mar del Plata distinta, ¿no? Nos preocupa sobre todo ponerle un límite al gobierno de Mauricio Macri y de Mauricio Vidal, pero también de Carlos Fernando Arroyo, porque la verdad es que la gestión en Mar del Plata y Batán es pésima y eso se nota en cada uno de los barrios y en cada uno de los encuentros que tenemos, así que estamos más preocupados en eso que en los números y en las encuestas. Muy bien, gracias. ¿Algo más que quieras decir? Con todo gusto te escuchamos. No, gracias a vos, Cholo, por el espacio de siempre y a disposición para lo que quieran conversar. Para lo que quieran conversar.